¿Se ve, no? ¿Se ve, chicos? Sí, profe, perfecto. Entonces, miren qué magnífica disección, qué cosa espectacular, qué belleza. Esto es una maravilla. Esto es un artista, aparte de ser un disector, es un artista. Es terriblemente difícil hacer eso. Bueno, como recordarán entonces de la clase de neuro, la cabeza ósea estaba formada por dos partes principales: el cráneo, que ya lo hemos visto, y la cara. Cara también conocida como viscerocráneo, estos términos más modernos que se utilizan. Y leen por ahí viscerocráneo, que suena tan extraño, se refiere a la cara. Entonces ahí tenemos cráneo y cara. Bueno, ¿cuántos huesos tiene la cara? Bueno, la cara está formada por 14 huesos, todos se consideran huesos planos, porque también contribuyen a delimitar una cavidad. Fíjense que van a ser todos huesos pares, son todos huesos pares. El único hueso que es impar, solamente hay uno, tenemos la mandíbula y el vómer. El resto de los huesos son todos pares y son todos huesos planos. Así que bueno, vamos a ir describiendo lo más importante de cada uno, qué es lo que tengo que saber, porque cuando voy al texto veo páginas y páginas de todos estos huesitos y se nos complica. Entonces, bueno, vamos a hacer un buen resumen de cada uno. Vamos a comenzar con el maxilar, también llamado maxilar superior. Y ojo que estos son dos huesos también. Muchos se confunden porque como la mandíbula o maxilar inferior es una, piensan que pasa lo mismo. Profe, Se cortó acá también. acá también. Cortó. Acá también. Para todos, creo. Yo pensé que fuera mi internet. Yo también. Sí, está bien. Ahí está. ¿Se cortó internet? Sí, sí. Sí, profe, se cortó. Ahí está. Así que volvemos. Miren, acá. Muy bien. Bueno, el hueso maxilar, entonces, como les decía recién, es un hueso par. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, fíjense, ahí tenemos las órbitas, ¿sí? Estas cavidades excavadas, Entonces, siempre para estudiar este tema, siempre buscar imágenes donde cada hueso está pintado de un color diferente, si no se nos hace muy, muy complicado. Entonces, ahí tenemos, de color verde, el maxilar. Entonces ahí estamos viendo, como dice acá, ¿ven? Va a formar parte de la órbita, puntualmente forma parte de lo que es el piso de la órbita. Después acá tenemos las fosas nasales, así que obviamente va a formar parte de la pared externa, la pared lateral de las fosas nasales. Y aquí abajo va a estar formando parte de lo que llamamos el piso de la boca. Entonces, todas estas regiones va a formar parte del maxilar. Con la imagen en color es mucho más fácil. Ahí veo entonces, forma parte del piso de órbita, pared lateral o externa de fosas nasales y lo que llamamos el piso de la boca. Este hueso tiene la particularidad que articula con todos los huesos de la cara, todos los huesos de la cara. La excepción es justamente la mandíbula, cosa que a uno hoy le parece raro, ¿cómo? No. Maxilar y mandíbula no articulan entre sí. Esa va a ser la única excepción. Bueno, ¿qué accidentes óseos tengo que recordar del maxilar? Bueno, va a presentar una serie de apófisis. Vamos a ir poniendo, ahí vamos remarcando. Muy bien, vamos a tener esta apófisis que se dirige justamente hacia el hueso frontal, esta, y se va a llamar apófisis frontal.
justamente se dirige hacia el hueso frontal. Tenemos una segunda apófisis que se dirige a este hueso que está pintado de color naranja, que es el que forma las mejillas, y es el hueso cigomático. Entonces, esta apófisis la llamamos cigomática. Fácil para acordarse. Entonces, esta que se dirige al frontal, apófisis frontal, esta que está, ven, articulando con el huesito cigomático, la llamamos apófisis cigomática. Va a presentar las cavidades donde van a ir a ubicarse las raíces de los dientes, ¿sí? Esas cavidades se llaman alvéolos. Cada cavidad donde articula con la raíz del diente, esos son alvéolos. Entonces eso se va a llamar apófisis alveolar. Nos va a faltar una cuarta apófisis que se las muestro en otra imagen. En esta no se ve. Y por último tenemos este agujerito que ven aquí, que como está por debajo de la órbita, se llama agujero infraorbitario para el nervio del mismo nombre, para el nervio infraorbitario, que es rama del nervio maxilar, justamente. ¿Sí? Eso entonces lo que podemos marcar en esta imagen. La apófisis frontal, la apófisis cigomática, aquí señalamos la apófisis alveolar, ¿sí? Y aquí vemos los agujeros infraorbitarios. Muy bien. Acá lo vemos solito. Acá está solito el hueso. Fíjense que volvemos a ver ahí que es un hueso par. ¿Ven? Ahí tenemos uno, ahí tenemos el otro. Esto que vemos aquí, apófisis frontal, va a formar parte de las fosas nasales. Ahí lo vemos solito, apófisis frontal. Aquí la apófisis cigomática. Esta parte que vemos acá, esta partecita, que ahí la podemos ver bien, esto, eso se llama tuberosidad del maxilar. Importante recordarlo porque después tenemos que hablar de las fosas. Hay unas fosas que tienen que conocer, pterigopalatina, la fosa cigomática, bueno, donde esta tuberosidad justamente es límite. Entonces, esto que vemos ahí, esto, que es esto que ven ahí, eso se conoce como tuberosidad del maxilar. Para cuando veamos los límites de esas fosas y digamos, pared anterior, tuberosidad del maxilar, sepan a qué nos referimos. Es esta parte. Y luego dijimos que formaba parte del techo de la boca. El techo de la boca es lo que se conoce con el nombre de paladar óseo. Paladar óseo, ahí lo vemos, ¿ven? El paladar, paladar óseo. Bueno, esto que estamos viendo acá de color cremita, esa es la apófisis palatina, palatina porque forma parte del paladar. Entonces, 4 apófisis para recordar en este hueso: frontal, cigomática, alveolar y palatina. Y otro detalle importante que tiene el hueso maxilar, recordarán, porque eso lo habíamos visto en neuro, es la presencia del seno maxilar. Esas cavidades, recuerdan los llamados senos paranasales, esas cavidades recubiertas de mucosa que solamente contenían aire, de las cuales justamente este seno es el de mayor tamaño. Aquí lo podemos ver, ¿ven? En el interior del maxilar, el seno maxilar. Recuerdan que teníamos el seno frontal, las celdas etmoidales, el seno esfenoidal, ¿sí? Aquí, el de mayor tamaño de todos. Ahí lo habíamos comentado esto, lo que eran, que tenían esa función vocal. Clásicamente se dice que actúan como cajas de resonancia para que nuestra voz se escuche limpia, clara. Esa era la función. Porque hoy se traba esto. Bueno. Esperen un segundito que se congeló la imagen. Profe, il nervio intraorbitario era del maxilar. Pero salió todo cortadito, todo así tipo voz de robot, no te entendí nada. El
nervio interorbitario Infraorbitario es la es rama rama del del maxilar. maxilar. Del rama del maxilar, sí. Esperen que dice que el programa no responde. Espérenme un segundo a ver qué pasa. Si no, lo cierro y lo vuelvo a abrir. A ver, esperen que vamos a cerrarlo y lo vuelvo a abrir. A ver acá. A ver ahí. Bueno, ahora volvió. Bueno, ¿ven? Recuerda, nosotros habíamos visto cuáles eran. Esto lo habíamos visto en neuro. Ahí los podemos ver, en esta imagen se ve bárbaro, ¿sí? El seno frontal, el seno maxilar, que nos interesa ahora, el esfenoidal, las pequeñas celdas etmoidales. Y habíamos hablado brevemente de cuando estamos resfriados y cuando estamos demasiado congestionados, estos senos pueden empezarse a llenar de moco, ese moco puede sobreinfectarse y producir las molestas y dolorosas sinusitis, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora al segundo de los huesos, que es la mandíbula o maxilar inferior. Tengan presente, como dijimos al comienzo, que tenemos un solo huesito, es un hueso impar, es el más grande y el más fuerte de la cara, ¿sí? Es el único hueso de la cabeza que se mueve. Obviamente el resto, si uno piensa en todos los huesos del cráneo, son todos huesos inmóviles. El único hueso de la cara que se mueve, obviamente, es la mandíbula, al masticar, al hablar. Y forma parte de una importantísima articulación, muy, muy famosa, que es la articulación temporomandibular, que ahora vamos a dedicarle un ratito. Bueno, este hueso presenta dos grandes partes, ¿sí? Este sector del hueso le decimos el cuerpo, este es el cuerpo de la mandíbula, y estas dos saliencias que se dirigen hacia arriba se llaman ramas. Algunos dicen ramas ascendentes, justamente por la disposición que tiene. Entonces, este es el cuerpo de la mandíbula y estas son las ramas. ¿Qué tenemos para recordar? Bueno, vamos a comenzar con el cuerpo de la mandíbula. En el borde superior, del cuerpo, vamos a tener también esas cavidades alveolares para la articulación con los dientes. Eso también lo tiene. Después, en el borde inferior, tenemos esta saliencia, en algunos más marcada, en otros menos, que es lo que se conoce como mentón, como dice aquí, protuberancia mentoniana. Eso es en el sector inferior. Presenta un pequeño agujerito también, como vemos ahí, el agujero mentoniano, por donde va a pasar el nervio mentoniano, ¿sí? Que no nos interesa demasiado. Y si nos vamos a una vista, lo que sería la cara posterior del hueso, ahí tenemos algunos detalles para recordar. Vamos a remarcarlos. Muy bien. En esta cara posterior de la mandíbula tenemos esta línea, que se llama línea miloioidea, para la inserción del músculo del mismo nombre. Ahí se va a insertar el músculo miloioideo. Después tenemos, fíjense, tres pequeñas fosas. La fosa submandibular y la fosa sublingual son dos pequeñas depresiones donde va a estar apoyada justamente la glándula del mismo nombre. Glándula submandibular y glándula sublingual son glándulas salivales, ¿sí? Ahora acá nos dice fosa digástrica. Bueno, una pequeña depresión para la inserción de un músculo del cuello que se llama digástrico. Y bien a nivel de la línea media
tenemos unas pequeñas apófisis. Acá, según los textos, pueden encontrar los distintos nombres. Pueden encontrarlas con el nombre de apófisis geni, como dice acá, apófisis geni, o también las podemos encontrar como espinas mentonianas. A mí me gusta un poquito más el nombre de apófisis geni, porque ahí se insertan músculos que comienzan con la palabra geni. En las apófisis geni superiores se inserta el músculo genio-gloso, que es un músculo de la lengua, y en las apófisis geni inferiores el músculo genioideo, que es un músculo del cuello. Eso entonces todo con respecto al cuerpo de la mandíbula. Repasamos. En el borde superior, las cavidades alveolares para la articulación con los dientes. En el borde inferior, esa saliencia un poco más marcada, que llamamos protuberancia mentoniana. Y este pequeño agujerito en la cara anterior, agujero mentoniano para el nervio mentoniano. En la cara posterior es donde tengo más accidentes óseos. Recuerden, la línea miloioidea para el músculo miloioideo, las pequeñas fosas submandibular y sublingual, donde están apoyaditas las glándulas salivales, que tienen el mismo nombre, la pequeña fosa digástrica para la inserción del músculo digástrico que pertenece al cuello, y bien a nivel de la línea media, las apófisis geni o espinas mentonianas. En la superior se inserta el músculo geniogloso, pertenece a la lengua. En la inferior, el músculo genioideo, que pertenece al cuello. Vamos ahora a las ramas, ramas o ramas ascendentes. Vamos a comenzar por el borde superior. Acá tenemos cosas importantes. Borde superior. Bueno, en el borde superior voy a tener esta saliencia que vemos acá. Este es el famoso cóndilo de la mandíbula o apófisis condilar, como figura. ¿Ven? Acá dice apófisis condilar. Bueno, es lo mismo. Apófisis condilar o cóndilo de la mandíbula, que va a articular con el temporal y forma la articulación temporomandibular. Luego tenemos hacia adelante esta saliencia. Esto es la apófisis coronoides, donde se va a insertar ahí un músculo de la masticación, que es el músculo temporal. Y entre el cóndilo y la apófisis coronoides nos queda la llamada escotadura. Esto se conoce como la escotadura de la mandíbula. Cóndilo, apófisis coronoides para la inserción del músculo temporal, y aquí esto que llamamos escotadura. Eso es el borde superior. En el borde inferior todos podemos tocarlo, lo que se conoce como el ángulo de la mandíbula, donde pega esta vueltita, eso es el ángulo de la mandíbula. Nos queda aquí esta cara externa, la cara externa de la rama. Bueno, aquí se va a insertar un poderoso músculo de la masticación, que es el músculo macetero, que después en los Zooms eso pertenece a la segunda parte de la clase, ¿sí? En la cara externa, de la rama, ahí se va a insertar el músculo macetero. Y en la cara interna, lo más relevante es un agujerito que vemos aquí, el agujero dentario, donde por ahí transcurre el nervio dentario inferior, que es rama del nervio mandibular, ¿sí? No sé si alguna vez le hicieron algún tratamiento de conducto, aparte de pincharnos la zona de la encía, donde lo tienen que hacer, nos separan así la mejilla y nos pinchan por ahí. Bueno, ponen anestesia a través de este agujerito. Bueno, acá está el doctor Sandro, ahí lo puede explicar mejor que yo, que es odontólogo, ¿sí? ¿No? ¿Estoy en lo cierto? Profe. Está certísimo. Ah, muy bien. Buenísima clase, perfecta. Para justamente poder anestesiar esa zona. No sé si lo hicieron, todavía son muy jóvenes, no hay tantos problemas dentarios a la edad de ustedes. Muy bien, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces la cantidad de dientes permanentes que tenemos en total. Tenemos 16, 16 en cada hueso. ¿Cómo se llamaba la articulación de los dientes con el maxilar y la mandíbula? A ver, ¿recuerdan? Una articulación inmóvil, obviamente. ¿Cómo se llamaba? Ónfasis.
Perfecto, gonfosis, muy bien. Y recuerden, tenemos 3 molares, el tercer molar es la famosa muela de juicio. No sé, en Brasil acá se le dice muela de juicio, es esa que tarda tanto en salir, que duele tanto, y después muchas veces hay que terminar sacándola también. Ahí tenemos entonces 3 molares, 2 premolares, como podemos ver ahí, el canino, miren la raíz que tiene el canino, y los incisivos, los que cortan, ¿sí? Nadie les va a preguntar nada de dientes, obviamente, pero para tener una mínima idea cuántos son, cómo se llaman. Bueno, vamos a esta articulación, muy, muy importante, la articulación temporomandibular. Superficies articulares. Bueno, recién hemos visto, por parte de la mandíbula, el cóndilo o apófisis condilar, es lo mismo, ahí lo tenemos remarcado. Por parte del temporal, tenemos 2 superficies articulares, una pequeña cavidad, antes se la conocía como cavidad glenoidea, ahora se la llama fosa mandibular, y esta saliencia que tenemos aquí, que antes se le decía el cóndilo del temporal, y ahora le llaman tubérculo articular. Recuerden, yo creo que es importante recordar que este tubérculo articular se le dice también cóndilo, porque cuando hablamos del tipo de articulación, el tipo de articulación decimos que es una bicondilia, porque tengo un cóndilo en la mandíbula y tengo un cóndilo en el temporal. Entonces, el tubérculo articular, que es el nombre que ustedes tienen que recordar, sepan que se lo conoce también como el cóndilo del temporal. Como no termina de encajar perfectamente esta articulación, es una bicondilia, pero con disco o menisco articular, lo que vemos ahí. El cóndilo, ¿sí? Entonces, cóndilo con cóndilo es una articulación bicondilia con menisco o disco articular. Acá tenemos una muy linda imagen, miren qué bien, vemos un primer plano de la articulación. Ahí está el cóndilo de la mandíbula articulando con la fosa mandibular o cavidad glenoidea, y ahí está el tubérculo articular. Profe, no se escucha. No se escucha, profe, no se escucha. Viene complicado hoy. Ahora se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Me parece que es por la conexión. Algo pasa con internet hoy. Sim, profe, a conexão da Argentina hoje não está bem. Sí, me parece, esperen, esperen que si me voy a mudar cerca del módem, que voy a poner directamente lo enchufo al módem, no por Wi-Fi, me parece que va a ser mejor. Nunca pasó esto, pero... Sí, profe, va a ser mejor. Si se esperen conecta esperen que me mudo, aguántenme un cachito. Vamos a sacar ahí está. Ahí está. Esperen que me voy a mudar. Un segundito, ya falta menos.
A ver ahí. A ver. Sí. Bueno. Ahí se prendió la lucecita. Muy bien. Ahí está. Bueno. Muy bien. Ahora ya me conecté directo al módem. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno. Sí, profesora. profe. Se escucha bien. Perfecto. Sí, hace un montón que no pasaba. Pero entonces puse directo el cable. Avísenme cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, ahí estoy. Acá estamos. Muy bien. Perfecto. Me he mudado a la cocina, así que verán la heladera de fondo. Ahora cambiamos de... Pero acá es donde tengo el cablecito. Muy bien. Bueno, entonces, hemos visto las superficies articulares. Medios de unión. Dijimos que era una bicondilia con menisco disco articular. Obviamente va a tener cápsula y vamos a tener ligamentos. Los ligamentos que nos importan es el ligamento lateral y medial, porque son los que son refuerzos de la cápsula. Y estos tres en realidad son cintas fibrosas que no tienen demasiado papel en la articulación. Y ahí tenemos el ligamento esfenomandibular, estilomandibular y pterigomandibular. ¿Sí? Vamos a verlo en imágenes. Ahí tenemos entonces, ¿ven? Ahí tenemos la cápsula articular y podemos ver uno de los ligamentos, en este caso, el ligamento lateral. Como les dije, estos son los más importantes, son los que refuerzan la cápsula. Los otros son los llamados ligamentos extrínsecos, son ligamentos accesorios. Como les dije, ven, no tienen función en el mecanismo de la articulación. Pero bueno, tenemos que saber cuáles son. Tenemos entonces esfenomandibular, pterigomandibular y el estilomandibular. El nombre nos dice de dónde a dónde va. Obviamente, apófisis estiloides, huesito efenoides, apófisis pterigoides. Ahí nos indica, en esta imagen podemos ver bien. Pero los que no me puedo olvidar son estos, los intrínsecos, los refuerzos de la cápsula. ¿Sí? Bueno, ¿qué movimientos tiene esta articulación? Esta es una articulación especial, porque acá no hablo de flexión, de extensión, los movimientos clásicos que veíamos en el locomotor. Esta tiene sus propios movimientos. Obviamente, uno piensa cuando mastica, el ascenso y descenso de la mandíbula. Perfecto. Luego tenemos un ligero movimiento hacia adelante, eso se conoce con el nombre de propulsión. Propulsión. Y un ligero movimiento hacia atrás que llamamos retropulsión. Y por último, movimientos de lateralidad. Yo muevo la mandíbula hacia derecha, hacia izquierda, eso es lateralidad, o un nombre más complicado que es diducción. Entonces, si les piden movimientos de esta articulación, no empiecen, y flexión, extensión, abducción, no, nada de eso. Ascenso, descenso, propulsión un poquito hacia adelante, retropulsión un poquito hacia atrás y movimientos de lateralidad, también conocidos como diducción. ¿Sí? Bueno, dejamos estos dos huesos, nos vamos a huesitos un poco más sencillos. El hueso cigomático, también conocido como hueso malar, hueso par, como dijimos, la mayoría de todos estos huesos son pares. Acá en esta imagen podemos ver que forma parte de ¿qué? De la órbita. Forma parte, ven, de piso de órbita y de pared lateral de órbita. Y es el hueso que forma las mejillas. Uno se toca las mejillas, el huesito que tocan acá, ese es el cigomático. ¿Sí? Para destacar, fíjense, este huesito, acá lo vemos coloreado en naranja, va a articularse
con esta saliencia que tenía el hueso temporal, que se llamaba justamente apófisis cigomática. ¿Por qué se llamaba apófisis cigomática? Porque se dirigía al hueso cigomático. Entonces, el hueso cigomático va a dirigirse hacia el temporal y esta zona le digo apófisis temporal. El nombre de la apófisis me indica hacia dónde va, ¿ven? Entonces, esta es la apófisis temporal del cigomático, esta es la apófisis cigomática del hueso temporal. Y eso en conjunto forma lo que llamamos el arco cigomático. El arco cigomático. Si lo veo en esta vista, acá se ve perfecto, ¿ven? Ahí lo ven bien. Doy vuelta el cráneo y ahí lo veo bárbaro. Ese es el arco cigomático. Lo forma entonces la apófisis temporal del hueso cigomático más la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, los huesitos nasales, los huesitos nasales son estas dos pequeñas laminitas óseas. ¿Dónde están ubicadas? Lo vimos recién. Estas apófisis que se dirigían hacia el frontal del maxilar, la apófisis frontal. Entonces, son estas dos pequeñas láminas ubicadas entre las apófisis frontales del maxilar, el sitio donde apoyamos los anteojos. Forma la parte superior de la pirámide nasal, porque el resto de la nariz es cartílago. Huesitos pares. Vemos en la pared interna de la órbita este pequeño huesito, también hueso par, muy pequeño tamaño. Este se conoce como lagrimal, el huesito lagrimal. Como dice acá, ven, forma parte de la pared interna de la órbita. Es tan finito, se dice que tiene el grosor de una hoja de papel. El grosor de una hoja de papel. Así que miren lo finito que es. Cuando uno tiene un cráneo real, no un cráneo de resina, siempre ahí está roto, siempre ahí hay un agujero, nunca lo podemos ver sano, porque es tan finito que se rompe siempre. Ese es el huesito lagrimal, llamado así porque presenta, ¿se acuerdan cuando habíamos visto en la clase de ojo, que hablamos un poquito de las vías lagrimales? Bueno, justamente allí se ubica el conducto lacrimonasal. Por eso lo de huesito lagrimal. Bueno, nos vamos a un huesito un poquito más complicado, que es el hueso palatino. Ya el nombre me está diciendo que también va a formar parte del paladar. Y tiene forma de una letra L, pero vista desde atrás. Ahí lo pueden ver, para que tengan presente dónde está, porque a veces no entiende, como de afuera se ve poco y nada, dónde está. Y tienen bien la ubicación, entonces, del hueso palatino, que también es un hueso par. Aquí lo tenemos, es este que ven aquí. Ese es el huesito palatino. Acá estamos viendo la pared externa de las fosas nasales. Yo corté el cráneo por acá, lo corté a la mitad, lo separo, y ahí lo estamos viendo. Entonces, hueso palatino tiene dos láminas. Una lámina perpendicular, que es lo mismo que decir que es una lámina vertical, que forma parte de las fosas nasales. Justamente todo esto es pared externa de fosas nasales. Bueno, la lámina perpendicular o vertical del palatino forma parte de las fosas nasales. Y aquí tengo la lámina horizontal, que como vimos antes, junto con la apófisis palatina, la apófisis palatina del maxilar, me va a formar todo lo que se conoce como el paladar óseo. Entonces, para recordar de este hueso, tiene forma de letra L y tiene dos partes. La parte vertical es lo que conocemos como lámina perpendicular y forma parte de las fosas nasales, y la parte horizontal se llama lámina horizontal y forma parte del paladar óseo. ¿Sí? Con respecto a la ubicación, como bien dice acá, bueno, ¿dónde está? Detrás del maxilar. El maxilar es el que ven de color verde. Detrás del maxilar. Y delante de lo que vemos en amarillo, ¿recuerdan? Las apófisis pterigoides del efenoides. Esa es la ubicación. Maxilar adelante, apófisis pterigoides atrás. Forma parte de las fosas nasales, forma parte del paladar óseo, que es el techo de la boca.
Muy bien, acá tenemos, ¿ven? Acá tenemos una vista del paladar óseo. Entonces ya sabemos cómo está formado. El paladar óseo lo pueden encontrar en algún texto que dice bóveda palatina. Si leen en algún libro bóveda palatina, es sinónimo de esto, paladar óseo. Y lo forma, como dijimos, lo que vemos de color cremita, esa es la apófisis palatina del maxilar. Y lo que veíamos recién, lo que vemos acá de color gris, celeste, ¿sí? Esa es la lámina horizontal del palatino. Entonces, si les preguntan, ¿cómo está formado el paladar óseo? La respuesta es la apófisis palatina del maxilar más la lámina horizontal del palatino. ¿Estamos? ¿Se escucha bien ahora? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Ay, bueno, Sí, profe. qué suerte. Profe, apófisis palatina del maxilar más lámina horizontal de qué? Del palatino. Acá lo tenés. Acá está ahí. Lámina horizontal del hueso palatino más apófisis palatina del hueso maxilar. Y es lo que ves acá de dos colorcitos. Todo eso es el paladar óseo o bóveda palatina. ¿Sí? Bueno, nos vamos al Böhmer. El Böhmer ahí lo tienen coloreado, ahí en violeta. También es un hueso impar. ¿Y este hueso dónde lo tengo que ubicar? Dentro de las fosas nasales. Está dentro de las fosas nasales y va a formar parte ¿de qué? De la pared interna de las fosas nasales. ¿Cuál es la pared interna de las fosas nasales? El tabique nasal. Entonces, forma la porción inferior del tabique nasal. Ahí lo pueden ver. Profe, ese hueso siempre está como desviado hacia un lado. Bueno, la gran mayoría de todos nosotros tenemos el tabique nasal un poco desviado, justamente por estos huesos. Es muy común. Ese es el Böhmer. ¿Dónde lo busco? En el interior de las fosas nasales, formando parte del tabique, la parte inferior. Ahora en breve vamos a repasar fosas nasales y vamos a recordar quién forma completamente el tabique. Acá tenemos, ¿ven? Ahí está. Esta es la pared interna, el tabique nasal es la pared interna. Bueno, ahí tenemos los dos huesos que la forman. Lo que vimos recién, el Böhmer, la parte inferior del tabique, y la parte superior, ¿quién lo formaba? Este huesito que vemos de color gris, que es el etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. Así está formado el tabique nasal. El sector superior, lámina perpendicular del etmoides. El sector inferior, el Böhmer. Recuerden que este es un hueso impar. Mandíbula y Böhmer. El resto todos pares. Bueno, y llegamos a los últimos huesitos de la cara, que es el cornete inferior. Acá volvemos a ver la pared externa. Volvemos a ver la pared externa. Y ahí tenemos el cornete inferior. El cornete inferior es un hueso como tal. En cambio, estos que ven aquí de color gris, esto es cornete superior y cornete medio. Estos forman parte del etmoides. Eso uno clásicamente ve pared externa de fosas nasales, bueno, estos son los cornetes. Pero recuerden ese detalle. Cornete superior y cornete medio son parte del hueso etmoides. El cornete inferior es un hueso como tal, no es parte de ninguno. ¿Dónde está? Pared externa de las fosas nasales. ¿Sí? Ese detalle es importante. Profe, disculpe. Sí. La lámina perpendicular del palatino también haría parte del tabique nasal, ¿no? No, porque acá está esto que estás viendo vos, esto es pared externa. Esa es la pared externa. El tabique nasal lo tenés acá. El palatino no está. Acá tenés esta imagen que vos ves acá, que ves de color gris y color rosa, ese es el tabique nasal. Y esto es pared externa. Igual ahora vamos a ver fosas nasales. Pero esto que vos ves acá es pared externa. La pared interna la sacamos. El tabique justamente lo sacamos, si no, no lo podemos ver.
Ah, entiendo, profe. Gracias. ¿Está? Igual ahora vienen fosas nasales en instantes. Bueno. Y esto sería entonces todos los huesitos de la cara. Profe, perdón, yo perdí. ¿Los cornetes medios y superiores hacen parte de cuál luz? El etmoides. Gracias. Son parte del etmoides. El cornete inferior es un hueso individual, no es parte de ningún otro hueso. ¿Vamos hasta acá? Ese es entonces el resumen de huesos de la cara. Sobre todo, bueno, hagan hincapié en mandíbula, que es el más grande, el que tiene más detalles, el que articula, el único que se mueve. De los otros, bueno, los pequeños comentarios que les hice. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Tranquilo, profe. ¿No? ¿Todo en orden? Seguimos entonces. Bueno, luego tenemos las regiones comunes de cráneo y cara. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por huesos del cráneo y por huesos de la cara. Por eso lo de regiones comunes. Tenemos órbita, fosas nasales, la fosa infratemporal o cigomática, eso pueden encontrar alguna diferencia según los textos, fosa infratemporal o cigomática, y la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Esas son entonces las regiones comunes de cráneo y cara. Para estudiar esto, necesito imágenes en colores. Cada hueso del cráneo pintado de un color diferente. Si no, es imposible. Es muy, muy difícil. Vamos a comenzar entonces con órbita. Como todos sabemos, estas cavidades que van a alojar al globo ocular y a sus anexos. Bueno, ahí tenemos, ¿ven? Siempre háganme caso. Imágenes en colores. Comenzamos. Pared superior o techo de las órbitas. ¿Quién me lo forma? Bueno, acá de color celeste, ¿qué tenemos? El hueso frontal. Bueno, esto se le dice cara orbitaria o carilla orbitaria. Como forma parte de la órbita, bueno, tenemos la carilla orbitaria del frontal. Y ahí que tengo, ¿esto qué es? Esto es ala menor del efenoides. Es lo que veo acá de color amarillito. Esto no, eso ya no es techo. Estamos hablando del techo. Entonces, techo se considera el hueso frontal, puntualmente, la cara o carilla orbitaria, y esto que vemos ahí, que es ala menor. Eso es pared superior o techo. Me voy abajo ahora, pared inferior. ¿Es difícil? No, viendo estas imágenes en colores, en absoluto. Acá yo veo dos huesos. ¿Qué veo? Cigomático en naranja, maxilar en verde. Entonces, la pared inferior me la va a formar la carilla orbitaria del maxilar, la carilla orbitaria del cigomático. ¿Sí? Yo, ala menor del efenoides, piso o pared inferior, cigomático, maxilar. Acá los vemos entonces, cada uno en una imagen real, en un cráneo real. Volvemos a ver ahí la cara orbitaria del frontal y ahí coloreadita ala menor del efenoides. Acá, cada uno por separado, si tienen dudas, ¿sí? La pared inferior, entonces, ahí vemos el maxilar. Bueno, ahí veo claramente que me está formando el piso de la órbita. Al verlo así solito pintado, lo veo claramente, piso de la órbita. Y lo mismo pasa con el cigomático. ¿Está? Nos vamos ahora a la pared externa. Bueno, a ver, pared externa. ¿Qué huesos me están formando? Y acá veo frontal, acá veo cigomático y acá veo algo amarillito, que es efenoides. Entonces, esto corresponde a la pared externa, pared lateral. ¿Qué vamos a decir? Y bueno, sigo diciendo frontal, continúa la carilla orbitaria del efenoides, pero esto es ala mayor. Esto es ala mayor del efenoides. Y acá que tengo la carilla orbitaria del cigomático. Pared externa entonces, frontal, carilla orbitaria, ¿sí? Cigomático, carilla orbitaria, y ala mayor del efenoides. Ala menor, techo.
ala mayor, pared externa o pared lateral. ¿Sí? La pared, vamos a ir, ahí volvemos a ver, otra vez, cada uno por separadito, carilla orbitaria de frontal, ala mayor de efenoides, carilla orbitaria de cigomático. ¿Sí? En los orales se preguntaba mucho siempre órbita, nos daban un cráneo y teníamos que ir diciendo, muy preguntado en los orales. Nos vamos a esta, la pared interna, la pared interna de la órbita. Bueno, vamos por orden. ¿Qué tengo en primer lugar? Bueno, veo algo verde, entonces es el maxilar. ¿Recuerdan la apófisis que se dirigía hacia el frontal? Entonces, apófisis frontal. De color violeta, ese huesito que les dije que era tan finito como la hoja de un papel, el huesito lagrimal, también llamado unguis, pero se utiliza menos, huesito lagrimal. De color gris, el etmoides, justamente, la lámina o carilla orbitaria. Y allá en el fondo, en el efenoides, tengo el conducto óptico, el agujero óptico, el lugar por donde abandonaba la órbita el nervio óptico y el lugar por donde ingresaba la arteria oftálmica. Eso entonces, esa es la pared interna, pared medial. Entonces, apófisis frontal del maxilar, lagrimal, etmoide, su lámina o carilla orbitaria, y allí en el fondo, formando parte del efenoides, el conducto óptico. Ahí volvemos a ver entonces, ahí vemos claramente, apófisis frontal del maxilar, ahí tienen solito al huesito lagrimal, nos vamos más atrás, ahí tenemos el etmoides, y ahí señaladito, con este elemento, el conducto óptico. ¿Profe? Sí, ¿Puede pasar a la slide anterior, por favor? ¿Cómo no? ¿Este o el otro? Esa era, gracias. Este. Muy bien. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, el vértice, allá en el fondo. Allá en el fondo tenemos, ¿recuerdan esto? Era la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior. Bueno, el vértice me lo da este sector, el sector más interno. Si hablábamos de hendidura efenoidal, decíamos la cabeza de la hendidura efenoidal. Si hablamos de la fisura orbitaria superior, decíamos la porción más interna, la porción medial. ¿Sí? Lo más popular es hablar de cabeza de hendidura efenoidal. Esta zona. Esto era la cola. Eso es el vértice. Y después me va a quedar lo que llamamos la base, que es todo el borde. Esta es la base. Todo este borde le digo la base. Entonces, bueno, ahí que tengo el frontal, que tengo frontal, tengo cigomático y tengo maxilar. El frontal es este borde con este agujerito que tenemos acá, que no llega a ser agujerito del todo porque está abierto, entonces le decimos escotadura supraorbitaria. ¿Sí? Cigomático y otra vez la apófisis frontal del maxilar con el agujerito infraorbitario que habíamos visto antes. Entonces, en el vértice, la cabeza de la hendidura efenoidal. Y en esta base, la base sería el borde de toda la órbita, ¿ven? La base frontal, cigomático, maxilar. ¿Sí? No es difícil viendo una imagen en color. Si yo tengo la órbita todo con el colorcito del hueso, se nos complica. Acá resulta más fácil porque vamos viendo las imágenes en color y así no es tan difícil. Bueno, con respecto al contenido, decimos el globo ocular, ¿sí? Y las estructuras accesorias. Bueno, obviamente que voy a tener el globo ocular, voy a tener la glándula lagrimal, todo el tema de los conductos lagrimales que habíamos visto, los párpados, los músculos del ojo que ya conocemos, sean los extrínsecos, los intrínsecos, el nervio óptico, el segundo par,
los nervios motores oculares, los nervios que movilizaban al ojo, recuerdan el tercer par, el cuarto y el sexto, y los vasos de la órbita, obviamente la arteria oftálmica y sus ramas. Eso entonces, ese es el contenido de toda la órbita. Entonces recuerden, obviamente el ojo, el globo ocular, pero ¿qué más? Recuerden, no se olviden del nervio óptico, no se olviden de tercero, cuarto, sexto par, los vasos, arteria oftálmica, los músculos. ¿Sí? Eso entonces es lo que tenemos que saber de órbita. Recuerden, las cuatro paredes, la base, el vértice y el contenido. Vamos ahora a fosas nasales. Fosas nasales, ahí lo tenemos, ahí tenemos un primer plano. También difícil, fosas nasales para mí es más difícil que órbita, y también difícil si no veo un cráneo en colores. Después búsquense una imagen que no tenga texto y se lo van tomando entre ustedes. Muy bien, comenzamos con la pared superior o bóveda. ¿Puedo decirle techo? Sí, también. Pero se habla más de bóveda de fosas nasales o pared superior. Obviamente, acá vamos a señalarlo. Estas son las fosas nasales. Entonces, la pared superior va a ser todo esto. Todo eso es pared superior. Entonces, ¿qué tengo? Pintado de naranja, los huesitos nasales. Después de color gris, ¿qué tengo? Acá un momento bien tengo esto primero en celeste. Ahí tengo una partecita del frontal. Esto se le decía la espina nasal del frontal. Si no se acuerdan el detalle, bueno, por lo menos recordar que es el frontal. Entonces tenemos los huesitos nasales, esta puntita que queda ahí, justo por abajo, recuerdan del seno frontal, esa puntita se le llamaba la espina nasal del frontal. Ahí de color gris el etmoides, la lámina cribosa del etmoides, ¿se acuerdan? Por ahí pasaban las ramitas del nervio olfatorio. Obviamente tiene que ver con esto, con fosas nasales. Y después me voy un poquito más hacia atrás y ahí teníamos el cuerpo del esfenoides. Todo eso entonces es la pared superior o bóveda de fosas nasales. La vemos acá, lo mismo, ahí lo marcamos. Esa va a ser. Entonces ahí tenemos coloreado los huesitos nasales, luego tendríamos la espina nasal del frontal, ahí tenemos lámina cribosa del etmoides y un poquito más atrás, cuerpo del esfenoides. ¿Sí? La pared inferior o piso ya lo conocemos, porque el piso de las fosas nasales es el techo de la boca. ¿Y el techo de la boca qué era? El paladar óseo. Que ahí lo volvemos a ver. Ya lo vimos antes. De color verde, la apófisis palatina del maxilar, la apófisis palatina del maxilar, en este colorcito medio anaranjado, la lámina horizontal del palatino. Entonces tengan presente que el piso de las fosas nasales es el techo de la boca, y eso es sinónimo de paladar. Ahí lo volvemos a ver. ¿Recuerdan? Ahí lo vimos. Apófisis palatina del maxilar y esto, lámina horizontal del palatino. ¿Sí? Bueno, nos vamos ahora a la pared externa, pared lateral. Busquen estas imágenes, por favor. Bueno, acá fíjense, todo esto vamos a tener, todo forma parte de la pared lateral. Bueno, vamos de adelante para atrás. Lo primero que veo acá, color verde, o sea, acá tengo el maxilar. Voy un poquito hacia atrás y aquí me aparece el huesito lagrimal. Sigo hacia atrás, acá tengo la lámina perpendicular del palatino. Sigo hacia atrás, apófisis pterigoides, ya sabemos que pertenece al esfenoides. ¿Sí? Entonces, maxilar, lagrimal,
lámina perpendicular del palatino, apófisis pterigoides. ¿Y qué más tengo en esa pared lateral? Los cornetes. Como les dije hace un ratito, cornete superior y cornete medio pertenecen al etmoides. Cornete inferior es un huesito propio. Todo eso es pared externa o lateral de fosas nasales. Ahí tenemos una imagen cadavérica. Fíjense, acá vemos los cornetes recubiertos por mucosa. Ahí están los cornetes recubiertos por mucosa. Fíjense, acá volvemos a ver. Techo de fosas nasales, lo que veíamos recién. Y acá, de la pared lateral, todo está recubierto por mucosa. Y ahí ven los cornetes, ¿ven? Superior, medio e inferior. El tabique nasal. El tabique nasal es sinónimo de pared interna, pared medial, que la habíamos mencionado hace un ratito. Y recuerden, en el sector inferior, ese huesito que era único, que era impar, que es el vómer. Y el sector superior, la lámina perpendicular, que tiene una disposición vertical del etmoides. Ese es el tabique nasal. Esa es la imagen que uno ve ahí. Ese es el vómer, parte inferior, y ahí, lámina perpendicular del etmoides, sector superior. ¿Qué es esto que estoy viendo acá? Los cornetes. Los que veo bien es el inferior y el medio. El superior no lo veo porque me queda atrás de los huesitos nasales. Y en estado fresco, como les dije, el resto de la nariz es cartílago, ¿sí? Y el tabique también tiene cartílago. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, yo. Sí, Bien. escucho. La concha nasal inferior faz parte del Es el cornete. hueso. Es lo mismo que cornete. Lo que pasa es que acá en Argentina es una mala palabra. Acá entonces hablamos de cornete. ¿Se llama cornete? Se llama cornete. Sí, se llama cornete. Le podés decir así, acá en Argentina no se utiliza porque esa palabra acá en Argentina se refiere a la parte genital femenina. Entonces no lo utilizamos nunca. Entonces, los superiores hacen parte del vómer, los inferiores hacen parte del... No es que formen, no. Es que parece. Cornete superior y medio es etmoides. Cornete superior y medio es etmoides. Cornete inferior es un hueso propio. ¿Está? No, el vómer es ese chiquitito que ves ahí. No tiene nada que ver con los cornetes. Están cerquita, pero no. Nada que ver. ¿Estamos? Ahí volvemos a ver el tabique nasal. Ahí tenemos. Coloreado, ¿esto qué es? Lámina perpendicular del etmoides. Y esta parte inferior, ahí la vemos coloreado, ese es el vómer. Esto es etmoides, esto es vómer. Eso es pared interna de fosas nasales, eso es tabique nasal. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto pared superior, pared inferior, pared externa. ¿Qué me queda? Bueno, las aberturas. Acá estamos viendo. ¿Esto cómo se llama? Esto se llaman narinas. La abertura anterior de las fosas nasales, estas son las narinas. Están delimitadas. Acá a nivel de la línea media tenemos el tabique nasal. Y esta parte de la nariz se la conoce como el ala de la nariz. Esas son las narinas, las aberturas nasales anteriores. Entonces me las delimita el tabique. Y esta partecita, esto se dice el ala de la nariz. Respiramos hondo y se ensanchan las alas de la nariz. Bueno, esas son las aberturas nasales anteriores. Y luego tenemos hacia atrás, las aberturas nasales posteriores. Ahí tenemos una vista posterior, aberturas nasales posteriores. Esas son las coanas.
Las aberturas nasales posteriores en las coanas. Y acá están delimitadas y acá veo 3 colorcitos. Acá veo este color medio salmón, veo amarillito, veo violeta. ¿Quién me delimita las coanas? Bueno, me las delimita el vomer, el efenoides y la lámina horizontal del palatino. A ver, ¿recuerdan acá el paladar? Entonces, ¿quién delimita las coanas? Lámina horizontal del palatino, efenoides, puntualmente sería el cuerpo del efenoides, y ahí de violeta el vomer. ¿Con quién continúan? Me voy hacia atrás, sigo el caminito de las fosas nasales y ¿qué tengo además hacia atrás? Lo que se conoce con el término de nasofaringe o rinofaringe. Ahí tenemos entonces, ¿ven? Ahí tenemos las narinas. Ahí estamos viendo la pared externa. Volvemos a ver los cornetes. Me voy más hacia atrás. Ahí tenemos las coanas. Y después aquí, ya, acá vamos a tener la faringe, el sector de la faringe, que se comunica con las fosas nasales. Eso se conoce con el nombre de nasofaringe o rinofaringe, que es este sector. Esto que ven acá, esto es naso o rinofaringe. Va a seguir su caminito hacia abajo. Profe, permiso. ¿Me podés delimitar ahí los límites de las conas, superior e inferior? No, acá no lo puedo marcar. Ah, dale. No, para marcar acá las coanas tengo que marcarlo acá. Ahí sí, porque tengo toda la parte ósea. Acá sí la podés marcar. Ah, sí, claro. Ahí tenés, ¿ven? Lámina horizontal del palatino, tenés vomer y tenés efenoides. Acá no lo puedo marcar. Ahí sabés que están a este nivel. Esto ya sabemos que es nasofaringe. Entonces, es una pregunta. ¿Cómo se comunican las fosas nasales con la nasofaringe? La respuesta es con las coanas. ¿Sí? Sí, perfecto. Y por último tenemos entonces la irrigación de las fosas nasales, donde vamos a tener la irrigación principal va a estar dada por una arteria que vamos a ver en detalle la semana que viene, que es la carótida externa. Una de sus ramas terminales es la arteria maxilar o maxilar interna. Bueno, la rama terminal de la arteria maxilar es justamente la esfenopalatina, principal irrigación de las fosas nasales. Entonces, arteria esfenopalatina, ahí lo podemos marcar, rama terminal de la arteria maxilar, y la maxilar, a su vez, es una de las ramas terminales de la carótida externa. Y después la arteria oftálmica, recuerdan, que la vimos hace poquito, que nos daba varias ramas. La arteria oftálmica me daba las arterias etmoidales, que ahí las vemos, las arterias etmoidales, ¿sí? Que contribuyen también a la irrigación. Hay una pequeña arteria que está en la zona del tabique, que es rama de la arteria facial, que se llama justamente arteria del tabique nasal. Y acá hay una zona, justamente en el tabique, en la parte anteroinferior del tabique, que se la conoce como mancha vascular. Tiene nombre propio, algunos le dicen la mancha de Kisselbach, ¿sí? Que es el punto de origen de las hemorragias nasales. Término bien médico es epistaxis, ¿sí? Cuando cursen otorrino, en laringología, les van a hablar de esta mancha vascular. Fíjense que todas estas arterias que estamos viendo, fíjense que todas confluyen en este sector, y eso se conoce como la mancha vascular. Entonces, tengan presente cuáles son las arterias que le irrigan. La principal de todas es la esfenopalatina. Bueno, esto sería entonces lo que corresponde a esta primera parte. En los Zooms voy a hacer un repasito de órbita y fosas nasales, porque es complejo. Entonces hago un repasito breve de órbita y fosas nasales.
Les explico las otras dos fosas, que les van a dar un poco de trabajo también, las otras que corresponden a regiones comunes de cráneo y cara, y después vemos músculos de masticación y de mímica. ¿Sí? Muy bien. Eso sería entonces todo lo que corresponde a esta primera parte. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenísima ¿Alguna clase, como preguntita? siempre. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, ¿No? profe. Bueno, nos encontramos en los Zooms cuando ustedes quieran. Nos vemos. Profe, nos Gracias. vemos. Espero que se solucionó el Gracias, profe. el Buena tema de semana. internet Profe, una con consulta. esto. Chao, profe. Que les vaya bien. Chao, profe. Una consulta. Con Dios. Sí, escucho. Yo me quedo. Si hay preguntas, yo me quedo. Díganme. ¿Esta clase la repite de nuevo en algún Zoom? No. La clase que doy en este teórico optativo no se repite. Ah, listo, gracias. Lo que repito, lo que voy a dar cuando empiezo el Zoom, voy a hacer un repasito de órbita y fosas nasales porque es medio complicado. Entonces, arranco el Zoom haciendo el repasito de órbita y fosas nasales y después vemos las otras dos fosas y los músculos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Buenísima clase. Profe, le hago una pregunta.